No quiero casarme de Bárbara Cartland, capítulo 1, parte 2. El duque se reía mientras caminaba por la habitación hacia su escritorio. Se sentó en la silla de respaldo alto en la que estaba tallado el escudo de armas de los Hurst. Luego tocó la campana de oro que estaba al lado del tintero de oro y abrió el papel secante en el que aparecía su escudo de armas nuevamente en oro. Un sirviente contestó el timbre y el duque preguntó sobre su contralor, el señor Dunham. Un hombre de mediana edad. Había estado con el duque anterior durante los últimos años de su vida, y ahora servía a su actual empleador con tacto, lealtad y una experiencia que hacía que todo funcionara como una máquina bien engrasada. «Buenos días, Dunham», dijo el duque, mientras éste entraba en la habitación. «Buenos días, su gracia. Tengo aquí los planos que pidió para la construcción de un hipódromo privado en el castillo». «No tengo tiempo para eso en este momento», respondió el duque. «Me voy de Londres inmediatamente después del almuerzo, que deseo que sea a las 12:30. Yo me encargaré de ello». «¿Pero conducirá su faetón?» «Voy a caballo, y solo», respondió el duque. Su contralor lo miró incrédulo mientras continuaba. «En lo que respecta a la casa y a cualquiera que haga averiguaciones, me he ido al extranjero. Su yate, como bien sabe su gracia, siempre está listo para salir del puerto con 1 hora de aviso». «No lo he olvidado, Dunham», dijo el duque, «pero no hay necesidad de enviar a nadie para notificar al capitán de mi llegada. Si me uno al yate será una sorpresa». El señor Dunham parecía ligeramente aprensivo, pero no habló. El duque continuó. «Quiero que Hércules creo que Sansón se ha llevado a la puerta principal a la 1 en punto. Después de eso no podrás estar en comunicación conmigo hasta que te notifique dónde estoy». «No quiero sonar impertinente, su gracia», dijo respetuosamente el señor Dunham, «pero me preocupa que se vaya sin su mozo». «Deseo ir solo», respondió el duque con firmeza, «y es probable que esté fuera por 2 semanas o tal vez más. Como he dicho, todo el mundo debe ser informado de que me iré al extranjero». Sabía mientras hablaba que su contralor anhelaba hacerle una docena de preguntas, pero estaba demasiado bien entrenado para hacerlo. «Por supuesto necesitaré dinero», dijo el duque. «Una carta de crédito que será honrada por mi banco, billetes de alta denominación y por supuesto suficientes soberanos sueltos para no ser un estorbo». El señor Dunham hizo una nota para ayudarle con las cosas que el duque había hablado, y ahora estaba esperando por otras instrucciones. El duque caminó hacia la puerta. Casi la había alcanzado cuando se volvió para decir: «Me conoces desde hace muchos años, Dunham. ¿Dirías que estoy fuera de condición de alguna manera?» La pregunta tomó por sorpresa a su contralor. Entonces, sabiendo que el duque esperaba una respuesta halagadora inmediata, el señor Dunham vaciló. «No hay necesidad de ponerlo en palabras, Dunham», dijo bruscamente el duque, y salió de la habitación. Cabalgando hacia el norte 1 hora más tarde, el duque se encontró resentido por la insinuación tanto de Freddy como de su contralor, de que no estaba en tan forma. Siempre se enorgulleció de que, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, estaba atléticamente en la mejor condición como lo había estado cuando estaba en el ejército. Luego, las largas horas en la silla de montar, los extenuantes viajes sobre un país extranjero y hostil, la lucha, el nunca estar seguro de cuándo llegaría la próxima comida, lo convirtieron casi en un joven Sansón. De hecho, había sido su apodo entre los hombres con los que sirvió, y era por eso que había llamado a uno de los mejores caballos que había tenido con el mismo nombre. Sansón era el semental negro que montaba ahora. Exigió toda la fuerza y experiencia de su maestro para mantenerlo bajo su control. El duque sabía que si era honesto, a pesar de los combates pugilísticos y los esgrimas que disfrutaba varias veces a la semana, se había permitido aumentar de peso, y había varios centímetros más de carne en su cuerpo que hacía 5 años. Admitió que Freddy había tenido razón cuando había declarado que estaba mimado y que había llegado a darlo todo por sentado. Finas sábanas de lino en camas suaves como una nube, comida superlativa que su chef servía en cada comida, claret que compraban sus agentes de los mejores viñedos de Francia,
que una vez más estaban en producción después de la devastación de la guerra, formaban parte de su rutina de vida y se daban por sentado. Luego, por supuesto, estaba la suavidad de los brazos blancos alrededor de su cuello, los labios rojos levantados voluntariamente y generalmente hambrientos hacia los suyos. No es realmente la vida de un hombre, se dijo a sí mismo, como debería haber descubierto antes. Tal vez Freddy tenga razón. Esta será una aventura en la vida. De todos modos lo dudo. Sin embargo, no pudo evitar reconocer que cuando se alejó de Berkeley Square, solo, sin la asistencia de un mozo, y vio la expresión de perplejidad en el rostro del señor Dunham, el mayordomo y 5 de sus lacayos, se había sentido algo extraño. No podía recordar cuándo había partido solo por última vez sin escolta, y era imposible de alguna manera no lamentar la comodidad de conducir su propio equipo de castañas perfectamente combinadas que Freddy siempre había envidiado. Además, si iba a Newmarket o a quedarse en cualquier otro lugar fuera de Londres, su ayuda de cámara normalmente habría seguido adelante para tener todo listo para su llegada. Si viajaba alguna distancia, habría 2 o quizá 4 personas más presentes. Uno de ellos era, si tenía que quedarse en una posada, un excelente cocinero. Ahora en el camino que conduce al norte, el duque se preguntó si su prisa por abandonar Londres había olvidado algo de verdadera importancia. Le había dicho a su ayuda de cámara que solo necesitaba lo que se podía llevar atado a la silla de montar. ¿Quiere decir su gracia que no voy con usted?, Jenkins había preguntado con incredulidad. Te dejaré entrar en el secreto, Jenkins, respondió el duque. He aceptado una apuesta y si quiero ganarla, tengo que cuidarme. Nunca logrará eso, su gracia. ¿Qué quieres decir?, preguntó bruscamente el duque. Solo porque me mimas, no significa que yo esté indefenso sin ti. Sabía que eso era lo que Jensen estaba pensando, mientras el hombre apretaba los labios. Lo que te pido que hagas, continuó el duque, es empacarme algunas camisas, algo cómodo en lo que pueda cambiarme cuando he montado todo el día. Una camisa de noche y mi navaja de afeitar, y es imposible para mí tomar algo más. Supongo que su gracia requerirá nuevas corbatas, dijo Jenkins en el tono triunfante de un sirviente que había encontrado un defecto en el plan que desaprobaba. Si no tengo todo lo que necesito, dijo bruscamente el duque, estaré extremadamente molesto cuando regrese. Su gracia debería dejarme ir, comentó Jenkins. El duque no se dignó a responder y simplemente comenzó a cambiarse de ropa. En lugar de los pantalones de punto ajustados de color champán que llevaba, se puso un par más pesado que no había usado durante algún tiempo y que descubrió, para su creciente irritación, que eran ligeramente apretados. Le molestó, pero no lo mencionó. Rechazando las botas de montar muy pulidas y elegantes, que recientemente habían sido entregadas por Maxwell's en Dover Street, eligió en su lugar un par de botas de montar viejas y cómodas que Jenkins pensó que debería haber descartado hace años. El duque fue lo suficientemente sensato como para darse cuenta de que no debía parecer demasiado visible, no solo porque perdería su apuesta si era reconocido, sino en caso de que atrajera demasiada atención como un jinete solitario y por lo tanto desprotegido. Metió una pequeña pistola en el bolsillo de su chaqueta gris de montar y, para disgusto de Jenkins, ató su corbata en un estilo descuidado y pasado de moda, que era más adecuado para un escudero del país que para un caballero a la moda. A la hora de elegir su sombrero, el duque volvió a coger uno que era de corona alta, pero tenía 5 años con él y había sido abatido, agitado por el viento y la lluvia, cuando había estado disparando. No me parece que se vea bien, su gracia, y eso es un hecho, comentó Jenkins. Así es como deseo verme, respondió el duque con altivez. No sé a qué vine al mundo, murmuró Jenkins en voz baja. Su gracia se va sola y vestida de una manera tan horrible. El duque no respondió. Simplemente llenó sus bolsillos con el dinero que el señor Dunham había traído a su habitación. Mientras lo hacía, pudo ver en el espejo que Jenkins estaba enrollando la ropa que deseaba llevar consigo en una cubierta impermeable que se podía unir a la parte posterior de la silla de montar.
El valet también encontró 2 zapatillas negras que podían insertarse en los bolsillos de la silla de montar. Luego, con una expresión resignada en su voz, salió del dormitorio para bajar por las escaleras. El duque miró a su alrededor y por un momento se arrepintió de haber dejado la gran cama con dosel, con sus cortinas de seda roja y su insignia estampada en colores brillantes sobre las almohadas. Podía ver los joyeros de terciopelo que contenían sus decoraciones que, si se hubiera quedado en Londres, habría usado esa noche en un baile que estaban dando el duque y la duquesa de Bedford en su encantadora casa de Russell Square. La duquesa era muy atractiva, pero mientras el duque pensaba en ella, recordó que si asistía al baile, como tenía la intención de hacer, Imogen lo habría estado esperando. Ella se vería extremadamente hermosa porque su cabello rubio, sus grandes ojos azules y su tez impecable. Él había pensado cuando la vio por primera vez que ella era la encarnación misma de la belleza y que ningún hombre podría pedir más. Estaba seguro, ahora que lo pensaba, de que Imogen no lo deseaba tan ardientemente como su padre y su madre. Era de hecho tan estúpida que el duque pensó que era poco probable que su deseo de algo se extendiera más allá del reflejo de su propio rostro en el espejo. Lord Wentover era, sin embargo, muy consciente de su valor como yerno, mientras que Lady Wentover debe haber incitado deliberadamente a otras anfitrionas para que la ayudaran a conseguir un marido ducal para Imogen. Mirando hacia atrás, el duque recordó cómo en cada cena Imogen siempre estaba sentada a su lado. En las fiestas en casa, a las que las chicas jóvenes no solían ser invitadas, Imogen había estado allí, y solo fue porque ella era tan hermosa que él había sido seducido. Más allá de su relación con una fascinante mujer mayor que estaba casada con un estadista de cierta reputación, Imogen, siempre Imogen. Ahora pensaba que había caído en la trampa que se le había tendido, como si hubiera sido un novato probando las delicias de Londres por primera vez. ¿Cómo podría haber sido tan tonto para pensar que por un momento ella me contentaría como esposa?, se preguntó. O incluso ser capaz, con su falta de cerebro, de llenar el papel que se requerirá de ella como duquesa de Brockenhurst. Recordó cómo las fiestas en casa en las que su madre jugaba a ser anfitriona en el castillo de Horst, en cualquiera de las otras casas de su padre, siempre parecían brillar. Los invitados masculinos habían sido distinguidos, inteligentes e ingeniosos, mientras que las mujeres hermosas, elegantes y sofisticadas se habían sumado al entretenimiento. Cuando era joven, el duque podía recordar más claramente que cualquier otra cosa los temas interesantes que se discutían alrededor de la mesa después de que las damas se habían retirado al salón. O después de cazar, los hombres se reunían en la biblioteca del castillo para hablar del paso del día, la situación política y, por supuesto, las noticias del progreso de la guerra. «Maldita sea», se dijo el duque a sí mismo. «No solo me he vuelto suave en el cuerpo, sino en el cerebro». Le enojó tanto que estimuló a Sansón a galopar, y fue solo cuando tanto el maestro como el caballo estaban sin aliento que el duque tiró las riendas para que continuaran a una velocidad más moderada. Estaba tan sumido en sus pensamientos que el sol se hundió en un resplandor de gloria en el horizonte, y la primera estrella de la tarde fue visible en el cielo translúcido, antes de que el duque se diera cuenta de que debía encontrar un lugar para pasar la noche. Había montado a campo traviesa y tenía la idea de que estaba considerablemente más al norte de lo que podría haber esperado. Ahora regresó a lo que pensó que debía ser el camino principal para buscar una posada. 2 millas más tarde encontró una, y pensó vagamente que recordaba haber pasado por ahí en un viaje anterior, pero nunca se había detenido allí. Parecía desde el exterior como si pudiera ser cómoda dentro. En una inspección más cercana se dio cuenta de que había establos bastante buenos para el gran patio, en el que había un carro de aspecto próspero. El duque decidió que tanto él como Sansón habían ido lo suficientemente lejos y que pasaría la noche allí, al mismo tiempo que recordaba las condiciones de la apuesta de Freddy. Sabía que debía tener cuidado de que el carro no perteneciera a nadie que conociera. Encontró un lacayo, inspeccionó el establo en el que Sansón iba a ser alojado y vio que había varios otros caballos en los establos adyacentes. «Veo que están ocupados esta noche», comentó. «Sí, señor», respondió el mozo. «Una fiesta, y llegaron hace unas 2 horas.
Es una suerte, ya que no hemos tenido muchos visitantes últimamente. ¿Sabes el nombre de estas personas?, preguntó el duque. Él negó con la cabeza y el duque entró en la posada. El hospedero, un hombre gordo, estaba dando órdenes a dos chicas, y el duque sospechaba que estaban sirviendo en el comedor. El hospedero se volvió cuando el duque entró y lo reconoció como un caballero y un cliente, e inmediatamente comenzó a inclinarse servilmente. Buenas noches, señor. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? ¿Es cena lo que quiere o una cama para pasar la noche? Quiero una cama para pasar la noche, respondió el duque, y ya he puesto mi caballo en sus establos. El hospedero se rascó la cabeza. Nuestras mejores habitaciones ya están ocupadas, señor, pero hay una en el primer piso que quizás sea cómoda si no la necesita demasiado grande. Eso me conviene, dijo el duque. También requeriré la cena. Supongo que tiene un salón privado. Solo hay uno, señor, dijo, y ya está ocupado, pero le haremos sentir cómodo en el comedor. El duque había aprendido lo que quería, que las personas que ocupaban el carro estaban cenando en su propio salón privado y por lo tanto no era probable que lo vieran. Muéstreme el dormitorio, le pidió. Me gustaría cenar tan pronto como me haya lavado. Su aire de autoridad era obviamente impresionante, y en lugar de enviar a una de las camareras, el propio hospedero le mostró el primer piso. El dormitorio que vio el duque era realmente muy pequeño, y se dio cuenta de que era el vestidor de una habitación contigua con una puerta de comunicación con dos pernos para asegurarlo. Señaló que el lugar al menos estaba limpio. ¿Le gustaría un poco de agua caliente, señor?, preguntó el hospedero. Gracias, respondió el duque. Le tomó un poco de tiempo subir las escaleras, y mientras esperaba, el duque se preguntó si debería buscar su ropa de la parte trasera de la silla de Sansón o esperar hasta después de haber comido. Decidió esperar, y luego, cuando llegó el agua, se lavó el polvo de la cara y las manos, se secó sobre una toalla gruesa, y después de una mirada en el espejo para ver que su cuello estaba ordenado, bajó las escaleras. Solo había otras dos personas en el comedor, que era una habitación agradable con vigas de roble, y el duque las consideró sirvientes superiores. Supuso que incluso en una posada tan pequeña, los cocheros y los forasteros, si lo sabía, comerían en la cocina. Para su sorpresa, estaba positivamente hambriento, algo que no recordaba haber estado durante mucho tiempo. Así que hizo plena justicia de un bistec bien cocido, riñón y pastel de alondra, y comió 3 rebanadas de jamón curado en casa. Pensando que el vino probablemente sería inferior, bebió lo que el hospedero le informó que era una sidra casera. Cuando terminó su comida con queso y pan, que sin duda habían sido horneados esa mañana, pensó con una sonrisa que Freddy aprobaría esta comida mucho más espartana de lo que solía disfrutar. Al mismo tiempo, apenas podía decir que había conocido hoy en día, en cualquier caso, a cualquier gente real, que le habían dicho que eran tan esenciales para su viaje. No podía creer que encontraría estimulante la conversación de los sirvientes en la otra mesa, y estaba seguro de que el vocabulario del publicano era muy limitado. Cuanto antes termine este viaje, mejor, se dijo a sí mismo. Me voy a la cama temprano y me levantaré temprano. Cuando Freddy pierda su canaleto, le enseñaré una lección. Tan pronto como el duque terminó de cenar, fue a los establos para recoger su ropa de la parte posterior de la silla de montar y ver si Sansón estaba cómodo. El gran semental aguzó las orejas al acercarse y lo acarició cuando le dio unas palmaditas en el cuello. Si tenemos que ir a York, Sansón, dijo el duque. Incluso podríamos hacerlo en un tiempo récord y luego regresar a las comodidades de nuestro hogar. ¿Qué piensas? El caballo parecía estar escuchándolo y luego sopló por sus fosas nasales. Estoy de acuerdo contigo, proclamó el duque. Toda la idea es una maldita tontería de principio a fin. Recogió el rollo a prueba de lluvia, se lo puso sobre el brazo y regresó a la posada. Fin del capítulo 1 de la novela Nunca me casaré de Barbara Cartland. Espero que les esté gustando. Déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.